Bienvenidos al podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca, en el marco de la edición número 23 del Anual de Estudiantes de Arquitectura. Para esta edición, 9 estrategias académicas en que profesores y estudiantes abordan el conocimiento de la arquitectura, los semilleros de investigación. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 47. Soy el arquitecto Sergio Perea Restrepo, curador para la 23ª Anual de Estudiantes de Arquitectura. En este episodio exploraremos el rol clave que tiene la arquitectura con respecto a la sostenibilidad ambiental y la disminución de la huella de carbono. Analizaremos cómo los biomateriales y las técnicas de construcción tradicionales pueden ser soluciones innovadoras y cómo desde la formación académica podemos aportar en la descarbonización de la arquitectura. Le damos la bienvenida a este espacio a la arquitecta Ana Gabriela Ramírez Coastuza, líder del Semillero de Investigación Biomateriales y Eficiencia Energética de la Universidad Católica de Colombia. ¿Cómo influyen los biomateriales y las técnicas de construcción tradicionales en la sostenibilidad y la disminución de la huella de carbono en la arquitectura contemporánea? Bueno, esta, es una pregunta interesante en la medida que nos lleva un poco a reflexionar, en principio, entender que la arquitectura pues tiene a sus espaldas una gran responsabilidad. Muchos de los datos que vemos frente al cambio climático es que la arquitectura es la responsable de un gran porcentaje, cercano al 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero que además sabemos que la construcción, el diseño tienen una huella ambiental sumamente importante que va más allá de esas emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Tomamos unos recursos de la naturaleza, los transformamos y al final son esos recursos en forma de material los que se instalan en nuestros edificios. Y en torno a eso hay una reflexión que a mí me gusta hacer y sobre todo aprovecho este espacio para hacerles que se nos ha metido de pronto en nuestra cabeza una idea como recordando un poco el cuento de los 3 cerditos, donde la casa que no sobrevivía al ventarrón era la casa de paja y la casa de material, de concreto, de ladrillo, de cemento era la que sobrevivía a estas adversidades pues del clima, ¿no? Entonces esto sumado pues a un aprendizaje de la arquitectura que viene desde la arquitectura internacional, donde entendemos que la arquitectura es algo que de pronto se puede copiar y pegar en cualquier lugar del mundo, pues tenemos esta situación actual que es la que nos lleva a pensar que hay una responsabilidad ambiental importante frente a que la huella de nuestros edificios es muy alta, pero además que tenemos detrás ya como sociedad una responsabilidad importante en la descarbonización de todas las actividades humanas, ¿no? Y entendemos ahí que si bien hemos tenido algunos avances en cuanto a evaluar la eficiencia energética de nuestros edificios, es decir, pensar qué tanta energía consumimos, qué tanta energía se puede ahorrar en nuestros edificios, producto de todos los sistemas que deben funcionar para que un edificio funcione, hemos descuidado un poco el lado de los materiales y es por eso que justamente la huella ambiental de los materiales nos lleva a reflexionar que hemos desaprendido algunas técnicas de construcción tradicional y que tal vez este tema de la sostenibilidad hoy nos pone como en un punto en el que creemos que la arquitectura sostenible de pronto es algo de moda, pero si vemos un poquito atrás, nuestras primeras civilizaciones se construyeron sin toda la tecnología que tenemos en este momento y funcionaban bastante bien, justamente basadas en biomateriales o en materiales biobasados o en materiales amigables, con el medio ambiente o que reducen un poco esa huella de carbono que los materiales convencionales ya ampliamente utilizados para el crecimiento desmedido de nuestras ciudades pues están usando, ¿no? Hoy vemos un poco que la tendencia a nivel global es la descarbonización de la construcción en 2 frentes importantes. Uno, reducir la energía que consumen nuestros edificios, que está ampliamente comprobado, pero la otra mitad del problema es reducir la energía embebida de los materiales, es decir, que produzcamos materiales con menor huella de carbono y que además estos materiales nos permitan aportar también en la eficiencia energética. Es por eso que le pusimos este nombre al semillero,
porque va enfocado en estos dos frentes, ¿no? En entender cómo nuestras decisiones de diseño pueden impactar en todo el ciclo de vida de la edificación. Excelente explicación, y en esa medida me gustaría que pasemos a la siguiente cuestión. ¿De qué manera el ciclo de vida de los materiales utilizados en la construcción impacta en la sostenibilidad de los edificios y en la búsqueda de una arquitectura más amigable con el medio ambiente? Bueno, el tema del ciclo de vida es bastante interesante bajo una premisa de que lo que no se puede medir no se puede mejorar, ¿no? Muchas veces vemos que nuestras normativas a nivel mundial, Acuerdo de París, metas de descarbonización van dirigidas a reducir un porcentaje de las emisiones de gases de efecto invernadero, un porcentaje de ahorro de energía, un porcentaje de ahorro de energía en vivienda, pero realmente la cuestión acá es que no sabemos qué tanto estamos impactando desde nuestro quehacer, pues en la arquitectura, principalmente con el uso de materiales altamente contaminantes, ¿no? El análisis de ciclo de vida nos permite entender dónde está el problema, justamente porque, y yo soy una fiel defensora de que los materiales no se deberían satanizar, decir un material es bueno o malo no debería hacerse, porque un material es bueno o malo en la medida en la que nuestras decisiones de diseño impactan justamente en ese ciclo de vida. Entonces, entender que nuestro rol como diseñadores va más allá de entregar el diseño, por ejemplo, en una curaduría, que nuestro rol de diseñadores va a impactar cómo viven las personas en nuestros edificios. Nuestro rol de constructores impacta en cómo viven nuestras personas en los edificios y al final cómo nuestro edificio va a demolerse, va a terminar de pronto en un relleno sanitario o va a terminar reciclándose para aprovecharse de otra manera. Nos permite entender entonces que esas decisiones de sostenibilidad tomadas en etapas tempranas de diseño, de pronto cuando no cuestan tanto, cuando yo, por ejemplo, en una etapa de diseño puedo decir voy a usar X o Y material y voy a evaluar cuál es ese impacto en todo el ciclo de vida y voy a evaluar cómo se va a usar, cómo se va a modular, cómo se va a disponer en obra, cómo se va a instalar, cómo se va a desechar al final del ciclo de vida del edificio, me va a permitir tomar decisiones más acertadas. Y de esa manera entender también que la sostenibilidad, pese a que tenemos una serie de indicadores, pues no tiene, digamos, no es como un menú a la carta en el que yo pueda escoger estas estrategias me sirven para diseño, estas para construcción o estas para la demolición, sino que al final cada cosa que ponemos en nuestro proyecto va a tener un impacto en todo ese ciclo de vida, que si nos lo proponemos, incluso ese ciclo de vida puede ser completamente circular, ¿no? Nosotros podríamos entender que esa lógica del diseño sostenible puede iniciar en esa extracción de recursos naturales y que al final los desechos de nuestros edificios podrían ser materia prima para materiales de construcción. Entonces, entender ese ciclo de vida como algo de manera circular y no de forma lineal, como es lo que normalmente estamos acostumbrados, nos permite entonces entender esa sostenibilidad desde muchísimas estrategias que involucran prácticamente todos los actores de nuestra industria, ¿no? Y al final ese es también el reto más grande que tenemos en este sentido. Y hay una cuestión que surge espontáneamente por la misma explicación, porque ahorita comentaste que estos procesos de investigación en los que se involucran los estudiantes de arquitectura nos llevan a comprender en el edificio cómo el material puede aportarle a la sostenibilidad del hábitat. Y hablaste de una herramienta que era el uso de indicadores de sostenibilidad, supongo que semejantes a los indicadores de habitabilidad. Lo que se busca es tratar de medir en el edificio cómo el material en ese ciclo de vida nos demuestra un comportamiento, ¿cierto? Como sobre su perdurabilidad, sobre su resistencia en el tiempo, sobre la caducidad, ¿cierto? Como, bueno, hay otras variables que ustedes sabrán. Me gustaría saber un poco sobre eso y sobre la metodología, porque esto es, digamos, muy pertinente ya en la aplicación que pueden tener los estudiantes y los arquitectos sobre cómo la sostenibilidad nos puede ayudar a entender el edificio.
Bueno, justamente porque los semilleros son como este espacio adicional tal vez a lo que nos ofrece como el currículo de arquitectura, un espacio donde los estudiantes manifiestan un especial interés en ciertas temáticas. Hemos visto mucha acogida en los estudiantes desde primer a último semestre, en que están muy preocupados en entender cómo podemos aportar en tener pues un mundo mejor, ¿no? Y en ese sentido creo que las facultades de arquitectura han ido transformándose, ofreciendo este tipo de espacios. Y en cuanto a los semilleros de investigación, que son estos espacios de formación inicialmente académica, pero son también espacios de formación en investigación, empiezan a desarrollar ciertas habilidades en los estudiantes que normalmente en el desarrollo de nuestra carrera como arquitectura pues no tienen, digamos, un desarrollo muy exitoso. Por ejemplo, nos empezamos como a meter mucho en temas de ingeniería de los materiales, que tal vez como entendemos la arquitectura desde el diseño, pues vemos como un poco como que se aleja de ese rol del arquitecto que solo diseña con el material de tendencia, con el material de vanguardia, sino que empezamos como a explorar ciertas inquietudes en las que los estudiantes, por ejemplo, hacen algunas propuestas desde, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo uso cierto desecho de textiles, cierto desecho incluso de demolición de edificios? ¿Qué pasa si yo uso cierto desecho que viene de alguna actividad agrícola? Que empieza mucho como desde el interés personal de los estudiantes. De pronto un estudiante cuya familia, no sé, tiene una finca y en su finca generan cierto residuo y empieza a hacer pruebas caseras en su casa, o de cierto material de residuo que identificó en el lugar donde está desarrollando sus prácticas, o ciertas inquietudes que surgen también de una revisión bibliográfica, que también es una de las actividades que realizamos en el semillero, donde vemos que en ciertas partes del mundo están haciendo materiales con cáñamo, con paja, con fibras producto de cierto proceso agrícola, con raíces, con hongos, con un montón de materiales que de pronto en nuestro entorno no son muy cercanos, pero que vemos que si de pronto lo están haciendo al otro lado del mundo, vemos cómo en nuestro contexto ciertos materiales que de pronto se están convirtiendo directamente en desechos podrían aprovecharse como materiales de construcción o podrían aprovecharse como base de los materiales de construcción para reemplazar ciertos materiales que tienen una huella de carbono muy alta. Entonces, en principio esto surge como una inquietud muy personal, se va alimentando de todas esas revisiones bibliográficas que se meten mucho en un tema que de pronto es alejado de nosotros, que es la ingeniería de los materiales, y empezamos a entender que hay ciertos vacíos que desde la investigación en arquitectura podemos ir afrontando. Vemos mucho que hay una tendencia importante desde estos temas que tienen que ver con desarrollo tecnológico, que justamente pueden nacer en un semillero y pueden avanzar en un estudiante que termina haciendo una maestría y termina investigando en estos temas. Entonces, también estas habilidades que se adquieren en el semillero, pues nos permiten, como su nombre lo indica, como fomentar esta pequeña semilla de la sostenibilidad de los materiales que va creciendo y que podría terminar resultando en una patente de un nuevo material, en un desarrollo tecnológico importante incluso, y por qué no, y siempre yo lo abordo así un poco como ¿por qué no soñar en grande con la transformación de la industria de la construcción desde nuestros semilleros en las facultades de arquitectura? Me gustaría que puedas concluir con algo, digamos, que tú nos puedas proponer como una reflexión final, de pronto hacia el futuro, cómo ves el semillero, qué tipo de apoyo requieren, y con eso nos despediríamos del episodio. Bueno, realmente todos estos intereses que nacen también desde el interés particular de los estudiantes, que pueden evolucionar a convertirse en algunos trabajos de grado y eventualmente en proyectos de investigación,
hemos notado mucho que si bien estas pruebas iniciales que mencionaba anteriormente se hacen en la cocina, literalmente de nuestros estudiantes, vemos también que existe una necesidad de inversión importante, porque estos materiales que tienen un nivel de desarrollo tecnológico básico requieren una serie de pruebas, de ensayos que van más allá de entender, por ejemplo, cómo funcionan los materiales de manera estructural, que es lo que convencionalmente conocemos en nuestras facultades, sino de ver un potencial importantísimo que tienen los materiales biobasados, que es de convertirse en materiales aislantes. Hoy vemos, por ejemplo, que la disponibilidad de materiales aislantes en la industria colombiana de la construcción es limitada. Digamos, hay una serie de materiales convencionales que podrían ser reemplazados por materiales biobasados en la medida que la industria de la construcción empiece a transformarse y empiece a medirse. Es decir, nosotros deberíamos hoy en día contar con análisis de ciclo de vida de los materiales que normalmente usamos para saber si las decisiones que estamos tomando son buenas o malas. Por ejemplo, un material, y eso además depende mucho de la realidad de nuestro país, un material que es altamente contaminante en las matrices mundiales, que es el acero, por ejemplo, en nuestro país, por tener un porcentaje de material reciclado, es un material que tiene una huella de carbono relativamente baja. Y en ese sentido, la inversión en los proyectos de investigación que tienen que ver con pruebas, el desarrollo de patentes, avanzar en los niveles de madurez tecnológica de estas primeras ideas es sumamente importante. Y avanzar desde los semilleros a que esto se convierta en un proyecto de investigación con recursos, ¿por qué no del sector industrial? ¿Por qué no de la industria de la construcción? ¿Por qué no del Estado? Y como que empecemos a confluir en resolver ciertas necesidades que permitan que estas ideas que nacen en la cocina de nuestros estudiantes puedan llegar a tener un impacto importante en la transformación de la construcción. Increíble, gracias porque nos das muchas ideas sobre cómo formar laboratorios y poder promover las metodologías científicas en el ámbito de las competencias profesionales en arquitectura. Vamos a despedirnos, entonces le agradecemos a la arquitecta Ana Gabriela Ramírez Coastuza, líder del Semillero de Investigación Biomateriales y Eficiencia Energética de la Universidad Católica de Colombia, por haber participado en este episodio. Muchas gracias por la invitación. Y agradecemos también a nuestros oyentes en el momento y lugar donde nos escuchen. Los invitamos a escuchar a todos los episodios de este podcast a través de las plataformas Spotify, Apple Podcast y en la página de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Bogotá y Cundinamarca. Les habló el arquitecto Sergio Antonio Perea Restrepo, curador para la 23ª Anual de Estudiantes de Arquitectura. Hasta pronto, muchas gracias. Bienvenidos al podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca, en el marco de la edición número 23 del Anual de Estudiantes de Arquitectura. Para esta edición, 9 estrategias académicas en que profesores y estudiantes abordan el conocimiento de la arquitectura, los semilleros de investigación.